Decía Borges que la censura es la madre de la metáfora y también es un arma de doble filo. Lo demuestra la arbitrariedad de la dictadura cubana con el documental La Habana de Fito. Lo prohibió, posteriormente lo emitió incompleto y sin autorización en la televisión pública de la isla. Su director, el cineasta, escritor y productor Juan Pin Vilar, dijo después del mal trago que la censura resultó ser una publicidad gratuita prácticamente, sobre todo en el exterior. En estos días el documental integró la grilla de la edición 2024 de Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI, y ya está en salas comerciales. ¿De qué va La Habana de Fito? Son reflexiones del cantante argentino Fito Páez sobre la música y la compleja realidad de Cuba. No solo de Fito, en realidad también hay reflexiones de Pablo Milanés, de Cecilia Ross, de Carlos Alfonso y L. Valdés. ¿Qué tal si vemos un anticipo de La Habana de Fito y después charlamos con su director, Juan Pin Vilar? Hasta el día de hoy no fue pública la anécdota. La primera vez que tú llegaste a Cuba, tú no tenías referencia de que te ibas a encontrar en esta ciudad. No. Esta puta ciudad. En esa Habana de los 80, escuchar por primera vez que alguien arranca una canción diciendo en esta puta ciudad. Y yo dije, bueno, eso será bueno, será malo. Algo más de esto fue mi narración de Fito Páez. Yo sabía que era una figura un poco revoltosa, muy irreverente. Y creo que eso cae bien. Yo nunca me olvidaré la primera vez en mi vida que vi a Fito en un escenario en La Habana. Fue una conmoción. Él es un innovador. El shock Habana, la piña Habana, termina en el amor después del amor. Entonces, cuando terminamos el amor después del amor, dije, ok, vamos a cerrar, pero vamos a cerrar en La Habana. Era el periodo especial. Fito iba a tocar en la Plaza de la Revolución. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Fito se convierte en un factor movilizativo muy fuerte que atrae a muchos jóvenes y que nosotros siempre usamos en esos años. Muchachos, ustedes tienen 30 años, son jóvenes, tienen que dudar. Les decía que no podían comerse el cuento. Buenas noches, La Habana. Buenas noches, toda Cuba. Sin el episodio Habana no hubiera sido nada mi vida. Vamos, nena. Juan, ¿cómo te impactó la censura, la emisión incompleta en la televisión cubana y la repercusión que tuvo en el exterior sobre todo? Son diferentes impactos. La censura me sorprendió porque nosotros estábamos ayudando a preparar la actividad. Sí, nosotros donamos el proyector con que se proyectaron todas las demás películas. Entonces, me pareció una cosa absurda. En ese momento pensé, y de seguro fue en ese momento así. No tenemos noticia de otra manera, de que una persona con muy escaso nivel de solución, eso, o con mucho miedo, vio el nombre, vio toda la selección, vio el de Ricardo, el del otro muchacho, y decidió parar eso, ¿entiendes? Ese incidente, esa persona, un funcionario menor, mandó un recado de una manera muy delicada, muy tonta, gente muy pobre mentalmente. Como alguien decía que eran seres pensados, ¿sí? Alguien pensaba y salía en un molde. Bueno, esa persona hizo eso. Pero entonces yo
ahí empezó la protesta de la gente. Yo estuve mucho tiempo sin pronunciarme en el sentido público, porque estaba alarmado primero con la solidaridad, porque uno no espera tanta solidaridad en el momento. De momento parece que fue la gota que derramó el vaso, y de que algo bueno hicimos nosotros que permite que las personas se solidaricen. Personas que ya uno sabe que tienen una relación directa con la policía, o que, no sé, o que tienen otra concepción, otra relación con el gobierno, con la historia, la revolución. Uno sabe eso, pero no pensé que fueran tan solidarios en general. Ese es el segundo impacto que tuve. Y el tercero, cómo ahí sí viene la censura. Es decir, cómo los niveles más altos se involucran en esa estupidez, ¿entiendes? Porque hay que ser tan estúpido para involucrarse en eso. Asunto que yo confieso, la primera vez que lo digo públicamente, internamente, varias veces intenté con amigos decir, esto es una estupidez, están metiendo la pata, no sean idiotas, qué cosa más estúpida. Tampoco pensé que era contra mí. ¿Cómo se armó eso después? Es decir, todavía me parecía decisiones de burócratas, de idiotas. Después que yo le escribo la carta al presidente, porque veo, inclusive la carta mía al presidente, hizo pública, es una carta respetuosa. Es decir, afirmativa, esto es una estupidez, pero a la larga estás iluminando a una persona, le está diciendo que usted puede dejarse llevar por esta cantidad de estúpidos, le explicas la situación, le explicas de qué se trata eso, y se lo deriva a ellos. Y ya la intervención del gobierno a ese nivel, me parece un nivel de mediocridad y de locura alto, pero que yo no subestimo que ya es contra mí. Es decir, hay algo en mí que molesta a esa persona, que molesta a cierto nivel de decisión en ese país. Lo que pasa es que yo tengo 61 años ya, y a los 61 años, uno como se espanta los mosquitos, se espanta a esa persona. No es posible que uno siga dedicándole tiempo. Lamentablemente se lo tiene que dedicar porque te hacen la vida imposible. Pero sí me sorprendió ahí cuando se metieron conmigo directamente. Eso es lo que estaban buscando. Pasarme una cuenta profunda. A mí no me gusta barajar nombres ni lo hago, pero yo creo que yo ya he escrito algunas cosas sobre eso. En la revista Rolling Stone acabo de una entrevista y lo dije claro. Decía, ya hay un grupo de poder o que aspiró al poder que cuando Fidel se enferma intentan ellos meterse en utilizar la cultura para una serie de hechos y en el fondo era un grupo de poder porque cuando las quejas en una sociedad tan cerrada como la nuestra se producen así de brote, brum, yo siempre soy cauteloso a veces ves muy claro todas las hilos que se mueven alrededor. Es un espectro muy amplio. Lamentablemente, yo soy una persona que ha tenido y ha participado activamente en la vida política dentro de la cultura del país, de mi generación. Tengo una opinión, tengo un criterio que no coincide ya con el gobierno, la manera en que el gobierno trata estos problemas es cada vez para peor, cada vez para más injusticia, ¿no? Y los mismos argumentos que utilizas contra mí los utilizaste contra personas a los que después les diste los premios de música y los premios nacionales de no sé cuántas cosas. Son los mismos argumentos que usas contra mí, los mismos argumentos que usan contra los rockeros, ¿me entiendes? La única diferencia es que quizás yo tengo un poco más de experiencia y he podido escuchar otras voces, conocer otras voces. Cuando tienes una vida como la mía, que tienes una relación activa con figuras del gobierno a través de la cultura, con personas de la cultura y eso,
se convierten en algo mucho más complicado, digamos, para cierto cerebro, para cierta mentalidad policíaca, cierta mentalidad represiva, y es donde empiezan a mentir, a crear una narrativa mentirosa, y llegan a niveles de violencia altos. ¿Tuviste problemas durante el rodaje del documental? Chicos, yo no tuve problemas nunca durante el rodaje. Es decir, a ver, a mí me han censurado muchas cosas. Yo tengo como 8 o 9 materiales censurados, terminados, pero siempre me han dejado filmar. Sí, siempre he podido filmar, pero me han censurado después a ponerlo. Siempre hay bueno, hay que quitar esto. ¿Por qué hay que quitar esto? Si esto tiene este sentido, ¿me comprendes? Y del otro lado, nunca hay una respuesta, hay solo un arriba. ¿Pero quién es arriba? Yo no soy un hombre religioso, en mi propia formación no está la religión, por lo tanto yo no puedo pensar que existe una mano divina que dice esto sí, esto no. Y aunque la mano divina lo diga, uno no tiene por qué estar de acuerdo. Entonces, ante esa discusión, uno obra de la manera en que tu conciencia te dicta. Nadie tiene derecho a utilizar su propia filosofía para mentir. Las propias reglas de juego que tú pusiste. Si la televisión es del pueblo, tú tienes que consultarle al pueblo. Es decir, tú no puedes privar al pueblo de ver algo, porque es de ellos. Y menos hacer un programa, lo hacen todos los días. Ahí está La Hora de Cuba, la otra, los otros programas, eso no me gusta mencionar ninguno, porque yo no los veo nunca. Nunca los he visto. Muy rara ocasión. Pero mencionan a amigos míos y mienten. Y no tiene la gente derecho a decir esto que están diciendo es mentira. Que fue lo que hicieron conmigo. Entonces, se portaron como unos meros delincuentes, no solo unos censores, porque quien se roba inconsultamente, peor, quien se roba después de haber consultado y le digan que no, un documento. Quien roba no merece respeto, es un vulgar delincuente. Eso es lo que hicieron. Y después manipularon la narrativa y después trataron de criminalizarme. Pero bueno, se dio la asamblea. Lo mejor que ha pasado para mí es la asamblea. No importa si ya está infiltrada por todos lados, por arriba, por abajo, por lo que sea. Es un lugar donde se opina. Y yo le doy las gracias inclusive a aquellos que descaradamente se han aliado con la policía, descaradamente, para hacer daño. También se los agradezco, porque cualquier cambio en un país comienza cuando todos nos quitamos la careta. De todos modos, Juan, permíteme decirte algo, no se puede tapar el sol con un dedo, y cerca de 600 artistas firmaron un pronunciamiento contra el proceder de la dictadura. Hablabas del pueblo, ¿crees que ese pueblo tomó conciencia después del 11J? El pueblo cubano tiene varias conciencias. No es solo la conciencia con relación al gobierno cubano. Ahí hay muchos asuntos que resolver que no son solo parte del gobierno cubano. Es difícil que el pueblo cubano tome conciencia. Hay demasiadas presiones alrededor de todo. Es decir, no solo la presión gubernamental, la presión de la realidad. O tú estás 4 horas buscando comida para tu hijo, o estás 4 horas con un cartel en una esquina. No tiene más opción, la propia vida. Por otro lado, la labor que hace el sector más duro de la diplomacia de Estados Unidos y de los medios con relación a Cuba también desmoviliza. Es un país con 300 siglos, con 400 años de lucha por una independencia. Eso está más allá de las palabras, eso está más allá de la voluntad. No estoy diciendo que creo en el discurso de la invasión, ¿me entienden? Yo no creo en ese discurso per se.
pero ante una situación de violencia dentro de Cuba fuerte, obviamente los Estados Unidos van a entrar. Es decir, lo han hecho en el mundo entero. Ya no estoy hablando de un ejército que está invadiendo. Vamos a suponer un ejército que llegó a separar a dos contrarios. Pero lo han hecho. Entonces, en la medida que la información circula, tú empiezas a despejar manipulación sobre todas esas informaciones con las que te has criado. Pero también existen. Están ahí. Son dos países, dos enemigos. Es decir, no son un contendiente bueno y uno malo. Ninguno de los dos ha resuelto el problema de mi sociedad. Ninguno de los dos. Los dos han estado, Estados Unidos y el gobierno cubano llevan 65 años discutiendo los problemas como ellos los ven. Ninguno de los dos contendientes han visto el problema hacia el futuro. Es muy sencillo. Yo lo veo de una manera muy sencilla. Es decir, ok, es decir, esto es lo que yo pienso personalmente, esto es lo que mi experiencia, mi edad, mi conocimiento me producen. Esto que te voy a decir. El gobierno cubano tiene que salir de ahí porque es un obstáculo para cualquier cambio. Pero hay que resolver el problema del embargo, del bloqueo, como quiera que sea, porque eso ya es una ley y estás atado. Después que salgan, estás 300 años atado a la decisión de un Senado o de un Congreso de otra nación sobre ti. Es una realidad. Eso no es un discurso de izquierda o de derecha, de comunista o de imperialista, de seguridad o de la CIA. Esa es la historia práctica, la concreta. Mira, y ninguna de las dos partes, yo no soy un político, yo no puedo, a mí me parece eso, yo es como si lo estuviera conversando contigo y tú fueras el gobierno o Estados Unidos y yo el gobierno o Estados Unidos. Es decir, tú me dices la gente, muy sencillo, ok, tenemos un año y medio, vamos a preparar la salida del gobierno, vamos a preparar la salida de las elecciones y vamos a desmontar esta ley del Congreso americano. Desmontada la ley del Congreso americano, se acabó, firmado. Aquí no hay embargo, aquí no hay bloqueo, aquí nadie me use más eso, ni para presionar, ni para mentirle al pueblo de Cuba. Y se van de juego. No es que van elecciones, es que se van de juego. Las elecciones son con otros. Le pongo límite de edad. Las elecciones son con los muchachos que tienen 20 años. Para ser presidente de ese país hay que tener 25 a 35 años. Tú eres un viejo del buró político, ni un viejo de la oposición, ni nada. Aquí tú eres nuevo. Pero hay que resolver eso. Tiene que ir el gobierno, pero se tiene que ir eso, porque eso sí es grave para el gobierno que venga. No hay manera que lo pueda quitar después el gobierno que venga. El que sea, fíjate que no te estoy poniendo un signo ideológico. Te estoy diciendo, el gobierno de Cuba tiene que irse. No vas a elecciones. Tú no tienes derecho ya. Tuviste 65 años. Pero tú te vas en base a que se quite esa firma. Juan, decime por qué los jóvenes sobre todo tienen que ver La Habana de Fito. Chicos, primero porque se van a explicar cómo fue la vida para un parte de una generación. ¿Está claro? Es decir, no todo el mundo estaba en Varadero pasándola bien, aunque era gratis y era libre. Y no estoy. Pero sí, tienen que haber visto, porque se explicarán mucho los jóvenes, sobre todo los que están fuera, sobre todo los que están yendo, van a explicarse a sus padres. Mira, los jóvenes van a entender por qué sus padres se quedaron y después por qué sus padres dan la vida porque ellos se vayan. ¿Está que documental? Esa es una muy buena respuesta, Juan. Te agradezco mucho el ratito que hemos charlado. Juan, A ustedes y la paciencia.
Juan Pin Vilar, director de La Habana de Fito, película que ya se puede ver en Argentina. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima.